Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, mis amados amigos, hermanos, seguidores, que estamos ahora colocando la continuación acerca de la refutación a la posición Bor en cuanto al Shabbat lunar. Ya hemos puesto y hemos posteado el primer video acerca de los principios, ¿no?, de la cual nosotros nos vamos a basar, que no son los principios necesariamente los mismos del pastor Born. Esta es la carátula con la cual nosotros estamos empezando esta primera parte, en la cual ya vamos a pasar a tocar algunos de los principales puntos de lo que él esboza y la cual él considera irrefutable, ¿no? Y esta primera parte vamos a citar el primer párrafo, el primer punto en la cual está él objetando este tema del Shabbat lunisolar estelar, y nosotros vamos primeramente a explicar en qué consiste el ciclo lunar para luego, entendiendo esto, podamos entender lo que dice el pastor Bor y luego contrastar con lo que está establecido en la ley natural. El peso de la explicación finalmente va a caer en las evidencias más que en mis opiniones o en las opiniones que pueda haber vertido el pastor Bor o cualquier otra persona. Así de que tomemos el toro por las astas, y con esto se tendrá que cada uno tomarse el trabajo de corroborar si las cosas son así como se dicen o no. ¿Quién tiene la razón? No es importante. Lo importante es cómo se revela la verdad ante nosotros. Una de las formas más evidentes que se revela la verdad es la escritura, pero también la forma como se revela la verdad y se corrobora en ella es en la ley natural. Lo que el hombre diga son opiniones. Lo que el Yahweh y el Creador hace son hechos, y los hechos son irrefutables. Una cosa es hablar de lo que me parece y otra cosa es presentar testigos de lo que es la voluntad divina. Así que una vez viendo esta primera carátula, pasamos a la siguiente parte, al primer punto. Recordemos que en nuestra introducción colocamos algunos puntos que les voy a resaltar para refrescar, que la autoridad absoluta está dotada en la escritura, tanto como autoridad y tanto como es inefable o infalible su voluntad. Una cosa es tener una autoridad absoluta y otra es una autoridad relativa. Una cosa es ser infalible y otra cosa es ser falible. Nosotros cuando hablamos somos falibles, no somos perfectos. Tengamos presente que cualquier inspiración de cualquier ser humano no es continua, porque el que puede estar inspirado un momento, en el próximo momento puede no estarlo. Nadie tiene una inspiración o una inerrancia permanente. Por lo tanto, la única fuente de infalibilidad o de inerrancia o de autoridad absoluta es la escritura, o el Mesías encarnado, o la ley natural. Así que, como dice aquí, en lo que hemos leído, en su palabra Yahweh comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. No es todo el conocimiento, es el conocimiento necesario. Es como que cuando un hombre tiene hambre, no solamente hay que darle pescado, como dice el refrán, sino lo principal es enseñarle a pescar. Cuando un hombre va a tener un futuro extenso hacia adelante y deja de ser errante y se hace sedentario, entonces comienza a hacer sembríos, comienza a sembrar, y más importante que darle que comer es darle las semillas, para que con las semillas él pueda hacer el trabajo de preparar el terreno, sembrar, cuidar y finalmente cosechar y poder tener garantizado su sustento propio y de los demás. Estos mismos principios se ven en la Escritura. Todo hombre, Yahweh nos ha comunicado el conocimiento necesario
para la salvación. No todo está en un versículo, como a veces han pedido los ociosos o la gente que no le cree a la palabra de Yahweh, sino que lo que quiere es tener la razón. Porque también hemos visto en el video anterior que Yahweh muchas veces presenta el tesoro de sus verdades, no en un texto, sino en una búsqueda que revela el interés o desinterés que el hombre tiene en encontrar y en entenderle y conocerle. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. No es la Torá solamente la única parte, es todo en lo que llamarían el Talmud, la cual está la Torá, que son los 5 libros de Moisés, están los profetas y están los demás escritos, como los Salmos, Proverbios y Job, ¿no? O sea, todo ese llamado Talmud, que nosotros los que somos occidente lo conocemos como el Antiguo Testamento, es la fuente de verdad que debe probar al Nuevo, y el Nuevo a su vez corrobora y confirma lo que se predijo, lo que se enseñó en el Antiguo. Es un solo libro, no está caduco. Están caducas, como dice la misma Biblia, que lo que hemos leído, que hay línea sobre línea, renglón tras renglón, mandato sobre mandato, en la cual un mandato solo puede ser anulado por otro mandato. Si Yahweh en el pasado dio un mandato y no se lee ningún texto o palabra que diga que sea anulado, entonces ese mandato, por ser palabra del Eterno, es eterno también y no se ha anulado. Sin embargo, cuando un mandato, como por decir la fiesta del Pesaj o de la Pascua, se ha dado, solo otro mandato puede anularlo, pero tiene que estar claramente especificado que está anulado. Por eso la Escritura da su propio sistema o principio de interpretación. Mandato sobre mandato. Hay un mandato, se corrobora. El silencio de un mandato que Dios ha dado antes no significa anulado. Significa que simplemente debemos considerarlo que sigue vigente. En el caso de los sacrificios, en el caso de las ofrendas, en el caso de todas esas cosas que se veían en los ritos, sí está anulado porque está escrito. Y es así como estamos dejando ciertos señales de cómo debemos ir leyendo y entendiendo la Escritura. Por eso es infalible su voluntad, porque está expresada con una autoridad absoluta en esos libros, en esos textos que se han dado a través de los profetas. Y los profetas no son el ejemplo, son los que participan en darle. ¿Acaso Pedro no fue discípulo y siendo discípulo el Mesías no le dijo, calla, Satanás? ¿Acaso Pedro, no siendo discípulo irrefutable, no fue después confrontado por Pablo? ¿Acaso la autoridad incuestionable de Aarón, de ser el cabeza del dirigente mundial de todo el pueblo de Israel, por ser dirigente hay que obedecerle porque simplemente en algún momento se le dijo que era la autoridad reconocida por Moisés y por el mismo Eterno? Pero cuando esta autoridad está a pie del Sinaí y celebra la fiesta al becerro de oro y él mismo hace el artífice de ese ídolo de oro, ¿qué dirían nuestra gente poco pensante? Aquellos que tragan sin masticar, que dirían que como él es el dirigente hay que hacer caso a lo que el dirigente dice. Sin embargo, ahí vemos que él deposita en él una autoridad relativa y no absoluta. Una autoridad relativa es una autoridad mientras esté alineado a los principios bíblicos. Con una autoridad irrefutable como era Aarón, se desvía de los principios bíblicos, en ese instante vemos lo relativo de su autoridad y es, como dice la Escritura, nos enseña a través de los hechos, que no se le puede seguir. Una autoridad absoluta solamente es la Escritura. Una autoridad relativa es la que maneja el hombre mientras está hablando las cosas de la Escritura. Pero apenas salga
ese hombre de autoridad relativa, hombre o mujer, profeta o no profeta, dice algo que no está en la Escritura, por muy buena intención que tenga, siendo una autoridad relativa, no hay que obedecer, porque prima la autoridad absoluta de la Escritura. Por el ejemplo de muchos adventistas que toman a Helen de White como una autoridad absoluta, y en el ejemplo que coloco, como en el caso de la Navidad, en su tiempo ella dio una opinión y no una revelación de que se debería mantener el árbol en las iglesias un 24 o 25 de diciembre. Hoy, a través del estudio y de la verdad progresiva, hemos visto que la natividad del Maestro, del Mesías, fue en las fiestas de las cabañas. Y por lo tanto, lo que fue una opinión, no hay que seguirlo como si fuera una verdad absoluta. Pero he aquí que todo esto son verdades probativas. ¿A quién seguiremos? ¿A las verdades y autoridades relativas? ¿O a la autoridad e infalibilidad del Mesías y de su palabra? Por eso toda la Escritura, no parte de la Escritura, es inspirada por Dios. Si vemos que en el calendario fue restablecido en el Edén, fue reconstruido o fue rescatado por Moisés y fue reiterado por Dios, podemos decir que toda esa inspiración que dio el Espíritu Santo para que se registre, vamos a omitirlo en el Nuevo Testamento cuando no existe un mandato que diga que eso se anuló. Que los hombres opinen que por haber resucitado el día posterior al día de reposo del Mesías y que lo consideren como un día que no hay ni un mandato para considerarlo como que superior al Shabbat, eso es una imprudencia de aquellos que enseñan y mucho más de aquellos que aceptan esto. Por eso toda la Escritura debe ser considerada como parte de una verdad inquebrantable. Y dice que esto es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección y para la instrucción en justicia. ¿A fin de qué? De que el hombre de Yahweh, no cualquier hombre, sea perfecto a su opinión del Padre, porque perfecto no significa impecabilidad. Perfecto tiene un significado que no es el que nosotros le estamos dando. Un niño es un ser humano perfecto o imperfecto. Es un ser humano perfecto. Y sin embargo, cuando habla y camina, no habla como un adulto, ni camina como un ser desarrollado. Pero sin embargo, siendo imperfecto a la opinión, es perfecto en su naturaleza y en su propósito y en el tiempo que está. Igual es para nosotros. Un hombre comparado con otro hombre, de repente hay muchas cosas que no son, pero sin embargo Dios las considera perfectas, tanto en el desarrollo físico como en el desarrollo espiritual. La circunstancia de haber revelado Yahweh su voluntad a los hombres por su palabra no anuló la necesidad que tienen ellos de la continua presencia y dirección del Espíritu Santo. Por el contrario, el Salvador prometió que el Espíritu facilitaría a sus siervos, ¿qué cosa? Lo que dijimos en el video anterior, la inteligencia de la palabra. La Escritura está expuesta y entregada al hombre con muchas cosas ocultas, están escondidas, están algunas a flor de terreno, otras están en la analogía como metáfora a fin de estimular en el hombre la semejanza divina, que no debe ser un tonto que cree con la boca abierta que se le desparrama el líquido salival por un lado, creyendo solamente a todo lo que le diga otra persona sin que tenga que ejercer su intelecto. La Escritura está puesta de tal manera, tan perfectamente diseñada, como para encontrar y estimular el pensamiento del hombre. La Escritura necesita de la inteligencia iluminada por el Espíritu del Eterno y no seguirla como nos han enseñado muchas veces a que no cuestionemos lo que se nos dijo que era verdad. Sin embargo, el bereano moderno estudia lo que
le dicen y él mismo comprueba si es verdad. ¿Recuerdan ustedes cuando el Mesías le dijo, he aquí un verdadero israelita? ¿Recuerdan a quién se lo dijo? ¿Y por qué se lo dijo? Porque estaba en el Sanedrín pidiéndole la interpretación de los profetas, la interpretación de los hechos que estaban ocurriendo en su propio momento, o era porque se fue debajo de un árbol a estudiar por sí mismo, si las cosas eran así o no. ¿A quién le pidió ayuda? ¿Y quién vio el Mesías y lo puso de ejemplo para nosotros? De que ese es un verdadero israelita, no los que siguen, no los que citan libros extrabíblicos, sino los que comprenden el escrito está en la palabra del Eterno. Y vemos cómo el Espíritu de Yahweh fue quien inspiró la Biblia, y resulta imposible, y aquí viene lo que vamos a resaltar, es imposible que las enseñanzas del Espíritu del pasado estén jamás en pugna con las palabras de la palabra actual. Compare lo que enseña un ministro en un púlpito con las enseñanzas de la Escritura y vean si son coherentes o si están en pugna. Y muchos creen que el nuevo Espíritu Santo es Helen de White, o peor aún, que el Espíritu Santo puede ser comprado cuando uno paga la mensualidad en una facultad de teología a fin de aprender cosas que anulen lo escrito está en la palabra del Eterno. Esta es una forma de Simón el Mago moderno, que cree que porque puede pagarse un estudio en la facultad de teología, tiene la arrogancia, la pretensión soberbia de creer de que ahora puede anular las enseñanzas del Espíritu que puso en la Escritura. Por eso vemos una generación de teólogos tipo Simón el Mago, que creen de que porque se sienten maestros, eruditos, doctos, pueden ir contra el mismo Espíritu. Una regla importante: si los testimonios no hablan de acuerdo con la palabra de Dios, hay que rechazarlos. Pero los testimonios mal interpretados. No, hay mucha gente que también es un poco así irreflexiva, por decir una palabra más suave, que porque encuentran algo incoherente, como no es coherente para ellos, en el contexto o en el propósito por la cual fue dicho, hay que rechazarlos, ¿ok? Es decisión de cada uno. Pero lo que está diciendo aquí que hay que rechazar es que no hay que apoyarnos en la interpretación que tienen o que se les está dando en ese momento. Porque una interpretación correcta, coherente con toda la Escritura es válida. Pero cuando una interpretación cae en un saco que confronta la Escritura, ahí hay que rechazarlo. La interpretación. Cristo y Belial no pueden estar unidos. La verdad requiere honestidad. Fue otra cosa que nosotros estipulamos como básicas para estudiar este tema. Las mentes humanas varían, veímos, ¿no? Y las mentes difieren en educación, pensamientos, reciben impresiones diferentes, es lo que estábamos hablando en su momento. Pero sin embargo, frente a cosas claras, hay hombres que tuercen, pero sin embargo, hay hombres honrados y de mentalidad recta, que leen que sí está escrito en la Biblia, en los libros y en los profetas, un tema en el cual no se puede uno zafar el cuerpo, decir eso es del pasado o está anulado. Como repito, línea sobre línea, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá, mandato sobre mandato, donde dice que el novilunio fue anulado, cuando en Isaías 66:23, lejos de decir que fue anulado, nos está diciendo que está tan vigente como el Shabbat. Al final de toda esta serie vamos a concluir naturalmente en si las cosas son así como las presentamos o si no son así como las estamos viendo ahora. Si el hombre con el cual se comunica no es sincero, el que niega a pesar que lo lee y dice no lo veo, es como la gente trinitaria o antitrinitaria, valga cada uno en su caso, que viendo el texto no sabe diferenciar la jerarquía de quién lo dice.
¿quién tiene más peso en dar o decir algo que es verdad o mentira? ¿Un testigo que estuvo presente o alguien que escuchó del que dijo que aquel y que como teléfono roto tiene su propia opinión y no se le puede llamar testigo? El testigo para resolver el tema de la deidad no es otro más que el mismo Mesías. Y él, como testigo presencial de lo que hubo en el cielo, dijo: el Padre es el único Dios verdadero y su Hijo, o sea, él es el único Redentor para esta tierra. Ese es el testimonio de alguien que estuvo presente. Él es el testigo infalible e irrefutable. Los demás podemos decir que tal vez lo entendieron y comentaron según su propia opinión, y puede estar cierto como no puede estarlo. Y sin embargo, en la jerarquía de la expresión, quien tiene más validez es un testigo de primera línea. Y aquí vamos a ver los testigos de primera línea que Yahweh ha puesto en cuanto a este tema. Ahora veamos, antes de entrar a lo que explica o lo que trata de explicar el pastor Bor, vamos a ver algo que ningún hombre lo ha podido manosear porque no puede. Entonces lo que no puede simplemente hay que verlo y entenderlo. ¿El ciclo lunar en qué consiste? El ciclo lunar consiste en una parte oscura y en una parte visible o luminosa. La parte oscura se le llama parte nueva y la demás parte visible va en una evolución de menos a más y después de más, que es de la creciente hasta la luna llena, y luego de la luna llena viene menguando hasta extinguirse totalmente el brillo lunar. Aquí lo vemos que el ciclo lunar dura entre 29 y 30 días, por lo tanto, dividan siempre, esto no es una opinión, este es un hecho. El ciclo lunar tiene una parte oscura que dura apenas entre 1 o 2 días, mientras que la parte luminosa dura en 28 días exactos. 28 días exactos, que divididos entre 7 dan 4 semanas. 14 días dura desde el primer hito o bisel luminoso lunar hasta su 100% de brillo lunar, está en 14 días. Y luego inmediatamente comienza a declinar otros 14 días hasta antes de estar completamente oscura. Todo esto es el ciclo lunar dicho lo más sencillo posible. Y viendo aquí vemos que esa parte oscura se llama novilunio. Y no hay un novilunio en la cual haya un día en la cual tenga luminosidad, porque estaríamos destruyendo la forma tan perfecta que el Padre ha puesto de que puede ser un novilunio de 1 o 2 días, pero apenas aparezca el primer brillo lunar, son 14 días de luminosidad creciente y luego 14 días de luminosidad decreciente. En otras palabras, el novilunio, la parte oscura donde no se ve, puede durar entre 1 o 2 días y se le conoce como novilunio, principio de mes Rosh Hodesh, y de ahí el primer bisel luminoso hasta el 50% exacto de la luna son 14 días en total, de 2 dividido en 2 semanas. El primer Shabbat es la primer cuarto creciente. El segundo Shabbat es en la luna llena. Una vez que está en luna llena, comienza el proceso decreciente. Una semana está el cuarto menguante, tercer Shabbat, y finalmente el último bisel luminoso en la agonía total de esa luminosidad concluiría en el cuarto Shabbat. 28 días más un día sería 29 días, pero si dura más de un día la fase oscura, máximo tiene 2 días, por lo tanto sería 28 días de luz y 2 días de oscuridad, serían 30 días. Entonces un mes tiene entre 29 y 30 días. Lo que eso lo traducimos en un calendario que se nos es más entendible. Cuando es un mes de un solo día
de oscuridad, se dice que la cabeza de mes o novilunio así de un día, y luego vienen los días 1, 2, 3, 4 y 5, 6 de brillo, luminosidad creciente lunar, siendo el séptimo siempre es la fase del cuarto creciente. En la segunda semana, luna llena. En la tercera semana, cuarto menguante. Y en la luna final del último mes es prácticamente la finitud del brillo lunar, formando el cuarto Shabbat. Este es el mes de un día y este es un mes de 2 días. ¿Hay algún día que esté mezclado o esté faltando? ¿Notan ustedes que algo está pasando ahí que quede en el aire? No, es el calendario perfecto no hecho por el hombre. Así que cualquier persona, apenas ustedes les cobichen decir de que eso tiene un error, que es inexacto, no está hablando de una interpretación, está cuestionando con la obra divina del Padre y el Hijo. Porque esta ley del ciclo lunar no fue puesta por el hombre, fue puesta por el Eterno. Les pongo un ejemplo. Cuando el Mesías, ¿quién va a negar que el Mesías es perfecto, es inefable, es inerrante y completo? Nadie. Y cuando hubo hambre, Él multiplicó los panes y los peces. ¿Por qué no hizo exactamente la cantidad de pan y pescado para que la gente coma, a fin de que no sobre nada? Y sin embargo el relato muestra que sobraron, a tal punto que no sobró un poquito, sino sobraron cestas completas de pan y pescado. Pregunto, ¿le falló el milagro? ¿Calculó mal el maestro? ¿O es que nos está enseñando algo, que lo que él llama perfecto no es como nosotros llamamos perfecto? Nuestra perfección aritmética, nuestra perfección matemática, no es la perfección que él ve. Cuando él da algo y sobra, tiene un propósito. Cuando él dio el mes de 28 días más un cachito más de tiempo, el hombre juzga que le sobra tiempo y por lo cuanto no puede ser un mes porque no tiene semanas completas. Y sin embargo, el Padre, al igual que el Hijo, cuando hacen este milagro, nos proporcionan con ciertos remanentes que se juntan y sirven para algo más. Aquí vemos que Yahweh a propósito coloca un mes de 4 semanas perfectas con un sobrante que la gente no sabe, no le entiende, pero que el Padre sí tiene un propósito que nos revela en su palabra. Ese tiempo que no está en las semanas luminosas lunares se les conoce como novilunio. Novilunio, diseño divino, no humano. Ahora veamos lo que dice el pastor Borm. Vamos a ver su opinión frente a los hechos del Eterno. Y este es el conflicto eterno que desde que el hombre cayó, que pugna con su creador. Él dice, el calendario lunisolar, y dice, la primera luna nueva, y miren lo que dice él, media luna. Pregunto, voy a regresar. ¿Ustedes han visto acá que en novilunio hay algún rayito de luz? Primer error que está cometiendo el pastor Borm, porque el novilunio es exclusivamente la parte oscura y no visible del ciclo lunar. Y él dice que la primera luna nueva, media luna, visible, es el día del comienzo de ciertas fiestas hebreas. ¿Perdón? ¿Acaso solamente el primer día de oscuridad o los días de oscuridad, el tiempo del novilunio, es la fiesta del novilunio, pero no es comienzo de ciertas fiestas hebreas? Y ahora él dice, el problema con este método de cálculo es que en algunos días la luna podría ser no visible. Pero antes de pasar a explicar esto, recordemos, él está afirmando que la luna nueva es visible. Y la ley natural le dice, no, la luna nueva es la parte oscura. Y cuando empieza la primera parte visible, acá en este donde dice creciente, lo que está empezando
es la primera semana después del Rosh Hodesh, de la parte oscura, la primer visible muestra del bisel lunar empezaría marcando el primer día de la semana o primer día laboral. A partir de ahí, exactamente, ineludiblemente, irrefutablemente, hay 6 días más el séptimo, que es el día de la fase, es mostrando el Shabbat. Ahora veamos lo que dice él. Dice, y el problema con este cálculo es que algunos días de la luna podrían no ser visibles. Ahora les digo otra cosa al pastor Born. Quien da un remedio, primero debe aplicarse el remedio. ¿Qué hace él cuando el sol cerca de los polos duran días, en la cual duran más de 3, 4, 5, 6 meses? Cuando no se oculta el sol. Y cuando no se oculta y hay una tormenta de nieve y no sabe sin qué día está, ¿cómo sabe él qué día es Shabbat? Si no fuera por el reloj. Entonces, él debe de contestar. Cuando él dé una cosa, él tiene que estar preparado para decir si se aplica esa misma regla para él y cómo él la resuelve. Y dice, y según los que guardan el Shabbat lunar, el ciclo de 7 sábados del sábado comienza el mismo día de la fiesta. Falso. Vuelvo a recalcar. El primer día del mes o segundo día del mes, según sea el novilunio de ese mes, el primer bisel comienza los 6 días de trabajo y no falla en el mes. Es inamovible, es perpetua, es una ley natural que apenas aparece el primer bisel luminoso en la imagen lunar. Son 6 días más un séptimo, que es la fase perfecta y plena de la fase lunar. Entonces, cuando él dice que los que guardan el sábado lunar, el ciclo de 7 días comienza en el mismo día de la fiesta, es falso. O sea, él trata de sentirse que él domina el tema y que puede refutar partiendo de una falsedad deliberada. Ahora, miren lo que sigue diciendo él. Por lo tanto, el día de la nueva creciente, que nosotros hemos visto que es el inicio de la semana, es también el primer séptimo día del sábado del mes. ¿Perdón? ¿Cuántos Shabbat hemos visto en el mes natural? 4 o 5. El novilunio no es Shabbat. El novilunio no es reposo. El reposo no puede ser antes de, sino el Shabbat es después de 6 días de trabajo. Así que cuando él dice que el novilunio es una fiesta que la considera sábado, ¿dónde están los 6 días anteriores al novilunio para decir que es un reposo? Entonces, otra falsedad más que él está enseñando a sus discípulos que no estudian, sino todo comen de su boca, como si él masticara literalmente la comida, se la sacara y se las pusiera en la boca de ustedes, y ustedes simplemente mezclan con su saliva y lo tragan, porque él están tomando algo predigerido, pero predigerido mal. No es, dice, la luna creciente es también el primer séptimo día sábado del mes. Esto es un error, pero ya es frontal. Y el octavo, el 15, el 22 y el 29 son los siguientes séptimos días sábados. Por lo tanto, el sábado puede caer en un día diferente de la semana cada semana. ¿Perdón? ¿Puede caer día diferente cada semana? Esto es inamovible, esto es una ley perfecta. Siempre se cumple esto. Cuando el calendario es conforme al calendario hebreo de Levítico 23. Pero si usted quiere comparar y juzgar, es como que le hago un ejemplo. Soy un arquitecto y recibo un plano en centímetros que en escala vienen a ser escala de metros. Ok, mi plano está en centímetros. Pero viene otra persona, un supervisor, que tiene él otra manera de cómo juzgar, y su métrica de este nuevo supervisor, en vez de traer centímetros, trae pulgadas. Pregunto,
Si usted está midiendo un plano escrito en un tipo de unidad, cuando es juzgado por otro tipo de unidad que no fue hecho pensando en esa métrica, ¿va a concluir bien o va a concluir mal? El pastor Bor está juzgando el calendario hebreo lunar desde el punto de vista de su semana solar. Así de que él, a través de una serie de errores que tiene en este primer párrafo, él dice el sábado o Shabbat puede caer un día diferente de la semana cada semana. Claro que sí, porque él está tomando la medida solar de las pulgadas en un plano que es lunisolar, que es él está tomando el sábado que está en una medida para él solar de centímetros, cuando él juzga a través de otro plano que está hecho en pulgadas, o al revés. Él está juzgando con un sistema métrico distinto. Por esta razón, el sábado se llama luni, porque la luna marca el día en que debe guardar el sábado, y solar porque el sol determina la duración del día. Eso es cierto. Se llama lunisolar estelar. Y después vamos a ver por qué viene la palabra estelar. Porque la duración del día la da el sol. Y la duración de la clasificación de ese día solar solamente lo da la luna. Así de que en el próximo video vamos a exponer cómo la luna puede distinguir qué tipo de día es, y cuántos tipos de días hay según la escritura. Y aquí el pastor Born confunde, no tienen claro que la escritura tiene y certifica que solamente existen un número determinado de tipos de día, y tenemos que estar capacitados para entender los tipos de día entre todos los días solares. Y ahora él dice y termina con una cosa que, bueno, será motivo de que en algún momento lo tomemos también el tema, ¿no? Dice, según muchos defensores lunisolares, la cual no participo, el día es desde el amanecer hasta el otro amanecer. No lo entiendo. Hay unos que dicen que de amanecer a amanecer, otros dicen que es del amanecer hasta el atardecer. Soy de la opinión, hasta donde tengo entendido en la escritura, que el día es de puesta del sol a puesta del sol. ¿Por qué? Después también lo vamos a explicar cuando estemos tocando este punto. Ahora, hay enciclopedias que aún conservan. Ustedes saben que Roma, todo libro, todo vestigio de los cambios hechos, los recoge y los destruye. Sin embargo, hay libros que nosotros han llegado a través de la historia y que algunos han sido preservados de una manera, bueno, de repente los han juzgado que no podrían hacer mucho bien por ser antiguos, pero vemos este libro que encontré que se llama Enciclopedia Bíblica y van a ver los años de cuándo está. Tengo los PDF, he hecho una captura y quiero que vean lo que dice. Aquí veo el texto en inglés acerca de la semana. Vemos acá el tomo 4, donde dice acá volumen 4, desde la Q hasta la Z, y busqué lo que dice acerca de week, lo que habla acerca de la semana. Y acá vamos a ver un extracto de lo que dice esta enciclopedia bíblica del año 1903. 1903, en la página 5290. Yo cuando vi esta referencia no pude creer que sea 5000. Sí, exactamente. Son varios tomos y en el cuarto tomo está ya el volumen de los 4000, 5000, la página 4000, 5000. Miren lo que dice. En los años siguientes al tiempo de Clemente de Alejandría, que vivió en los años 150 al año 215, hubo un cambio siniestro que comenzó a tomar lugar, que iba a cambiar radicalmente el concepto cristiano del día de reposo. Aquí se está gestando los cambios de la semana lunisolar a una semana solar, de una semana conforme al calendario hebreo a una semana de dioses planetarios, astrológicos y esotéricos. Dice, iba a cambiar ¿qué cosa? Radicalmente el concepto cristiano de día de reposo. Esta conexión íntima entre la semana y el mes pronto se disolvió. ¡Epa!
Actualmente, si ustedes le preguntan a los solares, a los mixtos, porque solares hay totalmente los trinitarios y los que creen en el sábado, son totalmente solares, mientras que los mixtos son los que guardan y respetan el calendario hebreo para las fiestas de Levítico y sin embargo guardan el sábado solar. Estos son los mixtos, son los que tienen una fe mixta. Y ambos dicen de que es imposible que la semana no esté regida por el mes. Y sin embargo, el registro histórico reconoce que había una conexión íntima entre la semana y el mes que pronto se disolvió. ¿Cuándo? A partir de más o menos los tiempos de Clemente de Alejandría. Yo les invito a que busquen acerca, ya tienen el autor ahí, el personaje, búsquenlo, lean, hagan sus estudios, hay bastante literatura que podemos buscar. Dice, es cierto que la semana pronto siguió un desarrollo propio, claro, desde que la divorciaron, y se hizo costumbre sin tener ninguna relación con los días de mes, es decir, contra el mes lunisolar, de la manera que la luna nueva ya no coincidió con el primer día del mes. Y sin embargo, vemos que la Escritura tiene explícitamente la orden de que cada primer mes de los 12 meses del año debemos reconocer que es una fiesta especial consagrada a Yahweh, conocida como el novilunio. Luego en la página 4179 de la misma enciclopedia leemos: la introducción de la costumbre de celebrar el día de reposo cada 7 días, independientemente de la relación a las fases de la luna, llevó finalmente a una separación completa de la antigua vista del Shabbat. Bien, ahora cambiemos de pantalla. ¿Qué cosa sigue diciendo el pastor Born? El mes lunar tiene solo 29 días y a veces 30 días. Es por redondeo, en realidad son 29 días y medio. Por lo que es imposible, dice él, que más de 4 semanas completas entren en la fase lunar de la día sin tener un día restante. Ya lo hemos explicado. El creador del ciclo lunar no soy yo, no son los defensores de este ciclo, sino es el mismo creador. Y observando la obra divina, porque el Shabbat dice que debemos acordarnos del Shabbat para santificarlo, y pone un argumento, porque en 6 días hizo los cielos y todas las cosas que están creadas. Lo que quiere decir entonces que si yo quiero encontrar la semana del Shabbat, tiene que estar esta semana de alguna manera evidente en la ley natural. Y el único ciclo de 7 días lo encontramos en la ley del ciclo lunar, no en otra fase. Mientras cuando si le preguntamos el sábado, ¿dónde señala el Creador? Ellos simplemente tienen 7 días de semanas continuas, castradas del novilunio, en la cual no tienen un ciclo donde mostrar, ni en el latido cardíaco, ni en la vuelta de la Tierra sobre el Sol, no tienen ninguna evidencia astronómica, como sí la tiene el Shabbat, en cuanto señala a la hechura de la semana natural, para la cual confirma y nos afirma dónde está la semana de la creación. Después vamos a explicar, sé que crea de preguntas, pero vamos a responderlas. Vamos a dar testimonio de lo que se entiende de la Escritura y cómo que este testimonio que se presenta de la Escritura no va en conflicto, sino en armonía y coherencia. No escondemos los textos porque no sabemos explicarlo como hace el sábado o los sabatistas frente a este punto, que son llamados a entender que exactamente está vigente el cuarto mandamiento, que está vigente que el séptimo día de la semana, que está vigente que es una semana de 7 días, no ni de 8 ni de 10. ¿Pero de qué semana? Muestren la semana que testigo de parte del Eterno. ¿Cuál es el testigo que presentan? ¿Cuál es esa semana? Entonces, de acuerdo con los defensores lunisolares, la semana se reinicia en la próxima luna nueva. Falso. La semana no es la que se reinicia en la próxima luna nueva.
lo que se reinicia en la próxima luna nueva o se renueva, que es la palabra más correcta, es el mes. Y el mes, su primera etapa se le conoce como cabeza de mes o Rosh Hodesh, y que nosotros lo tenemos conocido como el novilunio. ¿Cuál es el propósito del novilunio? En su momento lo vamos a estudiar, pero hemos visto que naturalmente, por diseño divino, antes de que empiecen las 4 semanas, hay en primer lugar unas primicias de tiempo, así como hay primicias para las ofrendas, así como hay primicias de los primogénitos. ¿Por qué no darle primicias al Eterno en cuanto al tiempo? Pues bien, las primicias de tiempo se presentan y se dan en este tiempo de novilunio. Yo puedo darme el lujo de dar una ceremonia de agradecimiento a Yahweh, dándole las primicias, lléname a trabajar. No, por lo tanto, el novilunio no es un día de trabajo, no es un día laboral, no es un Shabbat, no es un reposo, es un día especial que hay que entenderlo para saber el propósito con el cual Yahweh nos está brindando este tiempo antes de empezar a trabajar en los próximos 6 días, para que luego, después de esos 6 días, venga Shabbat. Solamente podemos llamar Shabbat a aquel día que provenga después de 6 días de trabajo. Y si el pastor Bor quiere decir que el novilunio es un día de reposo, sábado para él, como dice, es una falsedad. Y dice acá, me fui más atrás, aquí. Ahora dice, por lo tanto, tenemos 2 sábados, uno después del otro al final del mes, y eso no es cierto, ya lo hemos visto. Los organizadores de fiesta lo llaman un fin de semana largo. No hay después de Shabbat otro Shabbat. El último Shabbat del mes termina el mes, empieza el nuevo mes. Entonces el nuevo mes empieza no con otro sábado, sino con un novilunio, que es un propósito muy, pero muy especial. El tema de los lobos que enseñan estos dogmas, como acá veo este lobo que está con una Biblia abierta, porque enseña lobadas, enseña un propósito que esconde la verdad a fin de sentirse más fuerte. Es como que yo me pongo a pelear o a discutir con un amigo o enemigo o adversario, llámelo como quiera, pero como condición lo amarro, le tapo la boca, le amarro los pies, le pongo grilletes, lo encierro en una bolsa, luego lo meto en una caja y digo, ahora sí, pelea conmigo, como hace este predicador que yo le digo de que ha venido a Perú y habló y presentó todo orondo acerca del tema de contra el Shabbat de la Escritura. Y cuando uno le comentó, simplemente cortó la comunicación, borró los mensajes y cree de que ese silencio le muestra a los demás que el silencio en cuanto a los defensores, como en este caso se está permitiendo refutar, es evidencia de que él tiene la razón y que nadie se atrevió a cuestionarle. Cuando eso es una trampa que no legitimiza lo que está haciendo. Por el contrario, desmejora y desdibuja lo bueno que puede tener. La cobardía de no enfrentar una refutación. Si uno dice algo, tiene que tener la gallardía de aceptar la contradicción. Todos tenemos que aceptar la contradicción. Yo estoy preparado para aceptar la contradicción, pero una contradicción coherente, inteligente, no mintiendo, no cambiando argumentos, no exagerando ni minimizando, no como hace el pastor Bor al colocar conceptos que no son ciertos. Si un seguidor del pastor Bor lee y cree que lo que el Sabbat lunar es así como él dice, es obvio que le va a creer, porque eso es totalmente equivocado a lo que muestra el ciclo lunar de manera natural. Pero si fuera honesto el pastor Bor, él buscaría y viera realmente no es así como él cree, o le han dicho, o quién sabe de dónde sacó esa información, ¿no? No se menciona, ahora él dice acá, hay algo que es muy interesante, ¿no?
Y también, como hemos visto, hay que razonar con inteligencia. Dice, no, habla acerca del maná. No se menciona en el episodio del maná 2 sábados que suceden uno tras otro. Claro que no hay 2 sábados pegados. Ya le hemos dicho por qué. Y la necesidad de que las personas compren cantidades triples o cuádruples de pan a fin de semana largo. Los organizadores de fiestas llaman al día adicional, al final del mes, el no día. No existe el no día. Eso está en los babilónicos. Los babilónicos ajustaban el mes con un no día, pero eran los babilónicos. Y aquí no estamos hablando con babilónicos. Y él nos está atribuyendo un concepto babilónico. Tampoco es justo. Y sin embargo, cada día trae una tarde y una mañana. Ojo, miren lo que dice. Él mismo se está echando la soga al cuello. Miren por qué. Si un día trae una tarde y una mañana, ¿cómo puede ser un no día? Claro, él busca un argumento que es válido para una aplicación que no la merita porque no la hay. Él inventa un fantasma y con un garrote trata de destruir, pero está destruyendo un humo. Está dando golpes a la nada. Porque no existe el no día. No existe día sobrante. Vamos a revisar otra vez aquí. ¿Dónde hay un no día? Acá tenemos solamente días de novilunio, tenemos días de trabajo y tenemos Shabbat. ¿Dónde existe un no día? No existe. Así de que cuando él pretende decir de que existe en los que guardan el Shabbat un no día, como dice acá, o un no día, está faltando a la verdad. Un no día. En ninguna parte de la Biblia hay el más mínimo indicio de no día, y es correcto, eso sí es cierto. Por eso en la próxima entrega vamos a estudiar los tipos de días. ¿Qué haría una persona en un no día? Trabajo, descanso, correcto, solamente existe Shabbat, existen días de novilunio, existen días de trabajo y días de Shabbat anuales. No existe el no día. La Biblia guarda silencio sobre el asunto y otra vez él recurre a una palabra que la va a utilizar como que es necesaria para lo que está diciendo. Pero en este caso, no es que no guarde silencio, simplemente no existe el no día. No existe en la Biblia los cohetes a la luna, por ejemplo, y no la menciona. No existe en la Biblia los submarinos, porque en la Biblia no está y por eso no la menciona. Hay muchas cosas que no dice la Biblia porque exactamente no existen. Pero hay otras cosas que sí existen. Y él dice una cosa que aquí también es esa falsedad. No hay tal cosa como reiniciar la semana con cada luna nueva. Es cierto, la luna solamente reinicia o renueva el mes, no la semana. Por eso el pastor, por quien pueda decirles esto, está lleno de mentiras. Lleno de mentiras. Y cree él que porque está refutando una mentira, y obviamente que es como mentiras tiene las patas cortas, él cree que siente valor a decir puedo refutar algo. No está refutando nada. Está refutando una sombra de algo que cree que existe y no existe. Y mire lo que dice esta frase. Dios estableció una manera simple de guardar el sábado. Y otra vez, y aquí le digo donde él se está poniendo la soga al cuello. Cada séptimo día del ciclo semanal, determinado por el sol en la creación. Vuelvo a repetir, Dios estableció una manera simple, estoy en la parte final acá, en la parte final donde ven el cursor, una manera simple de guardar el sábado, dice. Cada séptimo día del ciclo semanal, determinado por el sol en la creación. Por lo tanto, el sol, no la luna, determina la repetición semanal del sábado y su duración. Él dice que los días de la semana de la creación fueron mañana y tarde, y él afirma que ese mañana y tarde es por lo tanto el sol. Si él dice, y aquí le voy a decir por qué se está colocando la soga al cuello, que la luna fue creada recién en el cuarto día, y por lo tanto, ¿cómo la luna va a regir un día cuando recién estuvo en el cuarto día de la semana? Debe recordar el pastor Bor
que el sol, si él dice que la luna no fue creada recién en el cuarto día, tampoco estuvo el sol creado en el cuarto día. Entonces, ¿cómo si el sol, que dice que el ciclo semanal está determinado por el sol, cómo del primer día al tercer día, de dónde vino el día, la tarde y la mañana? Puntos suspensivos. El pastor Born, hay que pedirle que explique cómo es el sol que él cree que fue creado en el cuarto día, cómo puede ser parte del que determina la semana cuando el recién también fue creado en el cuarto día, y qué luz podría provenir para que haya tarde y mañana en los primeros 3 días de la creación. ¿Por qué no invitarle a que lo diga? Una pregunta crítica, dice. Es una crítica él, a pesar que haga y invoque el poder del cuerno en su gesto de la mano. Él dice, una pregunta crítica es cómo podemos saber qué día es el número 1 durante la semana de la creación si la luna determina los días de la semana y el sol sí. O sea, él está aceptando que el sol fue creado en el primer día de la semana. Dios hizo la luna en el cuarto día, y le recuerdo al pastor Born que él le está diciendo que también entonces el sol sí fue creado en el primer día y la luna recién en el cuarto, para que él determine la semana de tarde y mañana. La Biblia describe, y mire, por eso le digo, él se ha puesto la soga al cuello, pero la corta inteligencia en este tema hace de que de por sí yo no pueda refutarle más, porque no puedo refutar una mentira y un razonamiento tan pobre. La escritura hay que ponerle sentido común. Y si él se ha atrevido a esgrimir un puñal contra el Shabbat diciendo de que la luna no fue creada sino en el cuarto día, el sol también, según él cree, fue creado en el cuarto día, ¿cómo puede decir? Ahora mire lo que dice él. La Biblia describe la semana como 6 tardes y mañanas con la finalización del sábado. Así que, ¿dónde encajaría el sábado lunar, la primera de la semana de la creación? Y lo mismo le preguntaríamos nosotros, ¿dónde encajaría su sábado solar en la primera semana de la creación? No hay manera de saber la fase de la luna cuando fue creada, e incluso dice si era una luna creciente cuando se hizo en el cuarto día de la creación. El sábado no pudo haber caído un día 1 o el día 8 en ese primer mes lunar. La luna no es el fundamento de la creación, y según el sentido común, a lo que él dice, el sol tampoco sería el fundamento de la creación. Dios lo creó para ayudar a definir las estaciones del año. ¿Y el sol? Entonces, que él nos diga, ¿fue creado en el primer día o fue creado en el cuarto día? El pastor Born, su silencio ya nos dice bastante. Pero alguien, para no parecer injusto, alguien tiene que decirle, oiga pastor, usted ha desafiado, se ha sacado el guante y ha bofeteado y ha retado, pero es muy sencillo. Sepa usted que usted también tiene que decir entonces, ¿qué pasó con el sol? Si la semana, según usted, el sol recién empezó del día 4. Y entonces ponemos el texto que a nosotros nos enseña la verdad acerca de ese gran misterio que el pastor Born no lo dice. ¿Cómo una semana de 6 días, cuál fue la tarde y mañana de esos primeros 3 días? Entonces, leamos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los que detienen con injusticia la verdad. El pastor Born, al no explicar el tema del sol en los primeros 3 días de la semana y no explicar, deja en una profunda confusión y deja en el pecado de la gente de creerle como si fuera infalible e irrefutable algo que la escritura sí se explica en cuanto a qué fue la luz de los primeros 3 días de la semana. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto porque Dios se lo manifestó.
¿Conoce el pastor Borg qué pasó en los primeros 3 días? No lo conoce. O sea, Dios, como dice este texto, no le ha mostrado. Y si no le ha mostrado, ¿cómo pretende enseñar algo en la cual él no lo sabe? Y ni siquiera no sabe que no sabe. Y esta es la característica de la Odisea. No sabe que no sabe. Porque es arrogante, porque se siente pues que tiene oro y que no está desnudo ni ciego, ni pobre ni hediondo. La Odisea. Romanos 1:20. Entonces, ¿cómo puedo entender las cosas cuando es Shabbat y cuando es otra cosa? Dice, porque las cosas invisibles de Él. ¿Va a bajar acaso Dios mismo para decirnos en un púlpito de sábado, confirmo que hoy es el día en esta semana solar, ese sábado correcto? Dicen unos, pero Dios mandó a Helen de White, pero en Helen de White es infalible porque comprendió acerca del tema del novilunio. ¿Y dónde está lo que ella dijo en contra o a favor del novilunio? Conoció los textos que estamos explicando ahora y que ahora los estamos tomando porque es una enseñanza del Espíritu Santo. ¿Puede la inspiración de Helen de White ir contra lo que está en Escritura? ¿Puede ser ella llamada infalible y los demás profetas si son falibles, si son incompletos, si son errantes, pero ella no? ¿O es que estamos entendiendo mal? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, como habla el cuarto mandamiento, se hacen claramente visibles. No está hablando de una audición fina. Se habla de un sentido visible. Desde la creación del mundo. La historia de Helen de White habla de que el Shabbat fue preservado en la historia bíblica. Y cuando leamos esa parte, la historia bíblica se refiere a la historia de la creación. Y entonces este texto nos dice que las cosas visibles desde la creación, como la semana de la creación, son entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Los que dicen que el sábado solar de índole y aceptación romana de semanas continuas es para encontrar el sábado como el cuarto mandamiento, están yendo contra el mandato y la explicación de que la semana debe ser entendida por las cosas hechas por Él. Y cuando vemos que hay una semana por las cosas visibles de la creación del mundo, de las cosas hechas por Él, no hay excusa. No hay excusa. Y vuelvo a repetir, no hay excusas e ignorar dónde está la semana para encontrar el Shabbat. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. El sábado no le glorifica totalmente como a Dios. Dice de boca que lo hace, pero desprecia la semana que está puesta en los cielos. Mientras que el Shabbat es humilde, acepta el escrito está y le glorifica en la semana divina que está colocada en los cielos. Nosotros sabemos por todo lo escrito y plantado en la Biblia que no nos ha dejado de ignorancia y desconocimiento. Son tiempos de restaurar toda la verdad. Mientras los que guardan el sábado serán personas que podrán ser sinceras, pero no le habrán dado las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En otras palabras, aceptaron opiniones y desecharon los hechos. ¿La semana lunar es una opinión o es un hecho? El corazón honesto da a decir es un hecho, y un hecho visible en los cielos. El corazón entenebrecido que no le glorifica a Dios va a decir desecho esas semanas astronómica y prefiero la semana astrológica de tradición y de preferencia romana. Entonces la sentencia de Romanos 1:22 se aplica a plenitud. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ese es el tema de esta primera parte. En la próxima parte vamos a hablar acerca de los días y un poco más acerca de los principios del Shabbat. Yahweh nos dé entendimiento, humildad, porque no solamente hay que ser sincero, y la humildad da honestidad, ser honestos
en los escritos está, es la condición primordial para entender los misterios divinos.